Un perro con cara humana. Imagínese usted qué le pasaría si usted va por la calle y ve un perro con la cara del vecino Gregorio o de su hijo o de su abuelito. ¿Le daría mucho miedo? Hay muchos casos alrededor del mundo que son aterradores. Vean este video. Lo que ve usted es una mantis religiosa que tiene forma de orquídea. No es una flor, es un insecto. Imagínese usted diga, qué linda flor, y esa cosa le pique, le clave las tenazas. Se disfraza así o ha de alguna manera evolucionado para parecer una flor, para atraer a los insectos que piensan que van a polinizar y realmente, ahí ven, lo degollan y se lo sorben, lo matan, lo absorben. Y aquí en Más Allá vamos a mostrarles casos increíbles, curiosos esta noche. Perros con cara humana, vuelvo a decirles. Lugares en donde supuestamente se suicidan los perros, no tengo ni idea. Prepárense porque este programa va a ser increíble y prepárense porque tienen que verlo hasta el final, hasta el final, hasta el final. Camilo Manjarrés. Alejandro Bernal. El mundo del misterio es muy amplio. Hace algunos años veía a Cuarto Milenio, un saludo a todos los milenarios y a Iker Jiménez, su director, que habían hecho un programa especial sobre extrañas bestias que se habían encontrado en videos. En las playas aparecían, por ejemplo, peces que tenían manos, o que parecía que tenían manos, o que habían encontrado una especie de animal que tenía dientes iguales a los de los seres humanos. Y que también hay un puente en algún lugar de Europa donde se suicidan los perros. Va un perro ahí caminando y de pronto se botó y se mató. Eso es realmente impresionante. Y hoy vamos a hacer un programa similar, porque vamos a hablar de casos que son realmente increíbles, casos que a mí me ponen los pelos de punta. Mucha gente cuando ve la foto del perro con cara humana le dan ganas de salir corriendo, ya vamos a hablar de él. Bueno, Joana, va a ser un programa diferente en el que vamos a explorar otros misterios del mundo. Sí, señor Esteban, mire, yo recuerdo mucho que varias personas siempre me han dicho, pero ¿y ese programa sí les da para tanto? Pues quiero decirles que ya llevamos casi 7 u 8 años trabajando aquí en Red Más, generando una cantidad de contenido diferente y realmente siempre les he dicho, el misterio es algo que no podemos explicar. Situaciones, cosas, lugares en las cuales no tenemos una explicación, curiosidades, y hoy este es un programa que nos lleva a eso, al misterio de las curiosidades, de por qué un perro puede tener una cara de humano o si nosotros podríamos generar esa visión precisamente a ese perro, Esteban. Sí, bueno, y tenemos, yo recuerdo muchísimo una historia de terror aquí en Bogotá, que usted la busca por internet y aparece, y es que antes la gente cuando subía a Monserrate, que tiene un montón de historias, tenemos que hacer un programa sobre Monserrate con nuestros invitados, porque son casos increíbles, decía la gente que escuchaba que alguien le hablaba entre el monte, iban a buscar y era un burro. Sí. Y es la historia del burro parlanchín, y la gente le da mucho miedo, y los que viven ahí dicen, yo he visto el burro que habla, y insulta y dice cosas horrendas. O sea, da mucha risa, pero hace parte de las historias de nuestro pueblo. Y hoy vamos a hablar de las historias de la humanidad, de historias increíbles, y para eso tenemos unos invitados muy especiales. Antes de eso, les quiero contar que vamos a empezar a hacer viajes por el mundo. Si quieren ir a la Ribera Maya y conocer templos conmigo, que yo nunca he ido, quiero ir con ustedes, búsquenme como @cruzescribiente, va a estar espectacular. Bueno, y los invitados que tenemos son... Es periodista, es investigador, sale en todos los programas de misterio, sale hasta en History Channel, es el señor Alejandro Bernal. Alejandro, gracias por estar acá. Muchas gracias, Esteban, un saludo para ti, para Joana, para Camilo, realmente muy contento de estar nuevamente aquí en SED compartiendo una temática muy interesante, no muy usual dentro de los tópicos de misterio, pero bastante atrayente, fauna exótica, perros u otro tipo de especies con rostro humano, un lugar donde los animales deciden autoeliminarse en Escocia, realmente un programa imperdible para los fanáticos de los animales y del misterio.
Y bueno, es profesor, es la nueva estrella del misterio colombiana. En unos años, cuando yo esté más calvo y viejo, él heredará más allá seguramente y el cartel de la Mega y Noche de Misterio. Es Camilo Manjarres. Camilo, gracias por estar esta noche acá. Hola, ¿qué tal Esteban? Un saludo para ti, para Joana y para Alejo. Un placer estar acá con ustedes. Que además lo conocen como Misterio Oscuro. Pero bueno, empecemos de una vez, Joana. Sí, empecemos señor. de una vez. Vean ustedes la siguiente nota. Existen historias que parecen romper toda lógica y llevarnos al límite de la realidad. Historias increíbles que surgen en cada rincón y cada espacio del planeta. Como estos extraños osos que empezaron a aparecer a comienzos del milenio en Norteamérica. Se trata de grolares, criaturas híbridas, mezcla entre osos grizzly y polares que han surgido debido al cambio climático. O esta extraña criatura con 20 brazos encontrada en 2023 en la Antártida. Seres que desafían toda lógica y que nos recuerdan teorías de seres mitológicos como los kraken y las serpientes marinas. Organismos que surgen en medio de crisis medioambientales y que nos abren la puerta del misterio. Solo aquí, en Más Allá. Ustedes vieron esa criatura de Dios, ese animal, ese ser que encontraron y grabaron en las profundidades del mar que se mueve, que da mucho miedo. Una vez me decían que imagínense que tuviéramos parásitos así por dentro, una tenia con tentáculos, da mucho miedo. Señor Alejandro, aquí hablábamos de grolares y es que el cambio climático parece que está, primero, sacando los animales de las profundidades del mar y aparecen ahora en las playas que aparece un monstruo y realmente son animales que nunca habíamos visto porque estaban ahí. Y segundo, como se está calentando, pues las especies buscan otros pisos térmicos para sobrevivir y se terminan hibridando, como lo que pasó con los osos polares y los grizzly, y salen los grolares. El mundo está cambiando de una manera atroz, hemos transformado este planeta y no sé si vamos a ir al abismo nosotros mismos. Lo que tú has comentado, Esteban, ha habido una serie de procesos naturales en nuestro planeta, también otros que se han producido por auténticos accidentes. No solamente el antecedente que veíamos en la nota de los osos grolares, esta hibridación entre osos polares y osos grizzlies, sino también manadas de lobos y fauna silvestre en lo que sería la zona de Chernóbil en Ucrania. Fauna que ha tenido que adaptarse a esos altos niveles de radiación, manadas de lobos que fueron ultimadas en zonas de Europa con el temor de que no se expandieran, de que no llevaran más radiación a otros puntos del viejo continente. Esto también sucedió en Fukushima, donde a propósito desde hace unos meses técnicos están derramando parte de agua contaminada a las aguas de Japón y obviamente la fauna marina de esta zona del mundo se está viendo muy afectada. Y bueno, Camilo, es que hay unas cosas realmente sorprendentes, ¿no? Criaturas, usted ha explorado ese tema muchísimo. Claro que sí, Esteban. Y de hecho nosotros podemos comprender cómo, desde la parte académica, estos relatos de seres fantasiosos pueden ser explicados desde la parte antropológica y la parte sociológica. Y de hecho hay un antropólogo muy famoso, conocido como Levi Strauss, el cual menciona un concepto muy interesante que es el pensamiento salvaje. Él cuando habla sobre el pensamiento salvaje no hace referencia sobre ese pensamiento cavernícola, sino el comprender el por qué y cómo se originan esas creencias de algunas culturas. Entonces, a partir de esto podemos decir que quizás estos seres fantásticos, fantasiosos, simplemente son relatos de estas culturas que en algún momento vieron animales que eran desconocidos para ellos. Claro, y es que es muy cierto lo que dice Camilo. Por un lado están esos seres fantasiosos, las típicas leyendas, muchos descritos en libros antiguos o incluso en libros sagrados, pero también hay otros que son reales, como el que veíamos al inicio de este programa, u otros que podemos nosotros quizás verlos de alguna manera dependiendo de nuestra mente, de nuestra imaginación, y allí va el caso del perro con cara de humano, y yo quisiera que viéramos esta nota para que entremos a analizar qué pasa con esto. ¿Existe de verdad un perro que tiene una cara de humano real?
o nosotros, debido a nuestro cerebro, a nuestra imaginación, a nuestras creencias, pensamos y analizamos y nos imaginamos esa cara de humano en ese perro. Pues veamos la nota, ya lo entramos a analizar con nuestros invitados de hoy. Si existe un perro que ha despertado la curiosidad del mundo es Nori, el perro con rostro humano. Nori vive en Seattle, Estados Unidos, con sus dueños Kevin y Tiffany y es de raza Ausiepo. Su rostro causa temor entre quienes se le acercan debido a sus rasgos asombrosamente humanos. Sus grandes ojos en forma de almendra y labios rosados que parecen sonreír. Durante años, Nori estuvo abandonado y nadie quería adoptarlo. Según sus dueños, Nori es un perro dulce, amigable, enérgico y juguetón que se lleva bien con otros perros y humanos. ¿Por qué despierta estas extrañas sensaciones este perro? ¿Algo perturba nuestro cerebro o hay algo más? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, señores, este programa es un programa especial y por eso estamos hablando de estas extrañas imágenes que ruedan por internet. Un perro con cara de humano que además, Alejandro, se volvió muy popular, ¿no? Se volvió bastante viral, Esteban, y espectadores a través de redes sociales como Instagram y TikTok. No solamente Yogi y Nori, estos canes que observábamos en esta nota, desde mi punto de vista se trata básicamente de un fenómeno de pareidolia, cómo psicológicamente intentamos asociar cierto tipo de características con algo conocido, desde este punto de vista con rostros, con rasgos humanos. Pero, por ejemplo, sí hay unos casos muy llamativos, Esteban, y también se han hecho virales. Por ejemplo, un ternero que nació con unas deformaciones, algo que se hizo muy viral antes de pandemia, un ternero con rostro humano, en realidad era un animal de estas características que había nacido con una serie de mutaciones. Este animal, después de nacer con esta característica tan extraña y que también se hizo muy viral y espantó a muchas personas, pues falleció. Claramente no estaba adaptado ni adecuado, tenía unos problemas genéticos muy graves. Este tipo de problemas a veces ocurren, existen mutaciones, también hay que decirlo, pero en específico sobre estos casos que estamos analizando, para mí claramente se trata de pareidolias. Claro, y antes Sí. de que Johanna diga lo que va a decir que va a ser genial, quiero decir una cosa y preguntarle a todos aquí, o el que quiera decir. Ahora el debate. Y es que en Reddit y en otras partes Sí. la gente crea creepypastas e historias. Claro. Y yo quiero saber qué piensan ustedes de esto que leí. Y es que dicen que porque los hemos de alguna manera modificado a los animales con ingeniería genética, que es real, o sea, hay muchas plantas, papas, o alimentos que se modifican genéticamente para que sean más resistentes y también pueden modificar un perro. Entonces dicen que estos perros realmente lo que son perros modificados con genes y por eso los vemos tan extraños, porque si tienen algo en su código genético, eso es los creepypastas, que los hace cercanos a los humanos. Y yo sí creo que en cualquier lugar del mundo debe haber alguien que quiera hacer eso. O sea, en ese momento debe haber un científico que loco, de los científicos locos de como las películas, genetista, que diga voy a meterle genes de mi abuela a un perro y sale así con cara semi-humana. Eso dicen los creepypasta. Ahora, que sea real es otra cosa. No sé qué piensan. Sí, yo también creo que son puras leyendas que se van creando en internet, que además hay muchísimas, de ahí han salido una cantidad de historias impresionantes. Sin embargo, estoy de acuerdo con lo que decía Alejandro Bernal, y es que, pues digamos que a través del tiempo, de la evolución también, pues hay muchas criaturas que se suelen mezclar o con problemas genéticos. Esteban, lo veíamos al inicio del programa. El tema del cambio climático también nos ha generado una cantidad de nuevas especies o especies que ni siquiera conocíamos y que ya están delante de nosotros y que nos sorprenden. Eso sí puede pasar. Sin embargo, pues en internet cabe todo y ahí pueden salir historias que hasta
parecen absurdas y que mucha gente las consume porque como está en internet, pues cree que son ciertas. Se vuelven virales. O sea, Claro. no, el perro Nori realmente no es que sea una pareidolia, o sea, sino que realmente fue que es una ingeniería genética y tiene la cara de Trump. Le sacaron genes a Trump o a Yasser Arafat y se los metieron a un perro y por eso tenemos el perro y solo le falta hablar. ¿Qué cree Camilo? Sí, pues de hecho, como lo mencionaba Joana y Esteban, desde la parte de las ciencias sociales se puede explicar este fenómeno de las creepypastas. Y es que hay un sociólogo francés de apellido Durkheim, el cual menciona un concepto muy interesante que es el pensamiento colectivo. Él menciona que las creencias o las normas que ejercen una sociedad, asimismo ejerce fuerza en estas mismas personas para que se expanda ese pensamiento colectivo. Entonces, en el caso de este creepypasta, sí o sí ese pensamiento se empieza a ejercer, a esparcir a tal manera que todos creemos que es real y que estos seres pueden ser demoníacos de cierta manera. Bueno, ya. Pero mire Esteban, que lo que usted decía, hay otra historia que plantea que los animales, sobre todo los animales de compañía, suelen adquirir las características físicas de sus amos o de las personas que los cuidan. Y en internet usted encuentra una cantidad de fotos que además uno empieza a mirar y dice como, ay sí, el perro se parece al señor. No sé si a usted le pasa, usted tiene gatos, ¿a usted le pasa? ¿Se identifica con alguno de sus gatos? Pues a mí esto es una cosa casi, hoy es un programa distinto, más curioso, me parece una cosa, me sacaron una muela y estoy mueco ahora y de un momento a otro a mis gatos se les cayeron los dientes. Desde otro punto de vista la gente diría, no, ya todos están envejeciendo al tiempo. Claro. O otros dirían, le están haciendo brujería, otros dirían, todas las explicaciones caben. Pero realmente estos mitos de internet me recuerdan muchísimo a Alejandro. Por ejemplo, Slenderman, que cuando salió Slenderman todo el mundo decía, no, es un mito que salió de un foro. Sí. Realmente sabemos incluso quién lo escribió. Y después 2 niñas mataron a otra niña por Slenderman. Entonces realmente estos mitos tienen poder o estas leyendas cambian de alguna manera. Estamos hablando de eso. Exactamente, Claro. Esteban, pero sin irnos tan lejos a creepypastas, también historias dentro de la tradición antiquísima bogotana, la mula errada, un animal que habla con su dueño, que pues lo va a buscar después cuando este animal perece. De acuerdo a las historias de la tradición capitalina, el espectro se aparecía en calles de la Candelaria. Este simbolismo y este otorgarle ese tipo de capacidades humanas o incluso suprahumanas a los animales no es nada nuevo. Para los celtas los animales tenían una connotación muy totémica, eran seres que otorgaban dones, seres que daban sabiduría, es decir, desde que el hombre es hombre siempre hemos tenido una relación muy especial con los animales y solemos otorgarles o concederles cierto tipo de características muy especiales. Bueno, nos vamos a comerciales porque tenemos muchos casos mucho más interesantes que el perro con cara humana. Lo queríamos colocar aquí de comienzo para que ustedes vean lo que pasa en internet, pero realmente las historias que vienen son increíbles. Les recomendamos este libro que nos envía Penguin Random House, es de John Grisham, el gran escritor norteamericano. Este se llama Los chicos de Biloxi y se lo regalamos a Misterio Oscuro aquí para que se lo lleve para la casa. Nos vemos después de comerciales porque esto es Más Allá. Continuamos aquí en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de criaturas extrañas. Y a continuación vamos a ver un pez. Un pez que supuestamente también tiene cara de humano, pero que las personas se han dedicado a criarlo. Así que miren esta nota y ya venimos a contarles con amplitud sobre este pez koi. En el año 2019, un misterioso pez con facciones humanoides fue grabado en el suroeste de China. Las imágenes que mostraban esta extraña criatura con rostro humano le dieron la vuelta al mundo, causando curiosidad y pánico. Muchos llegaron a especular que se trataba de un fraude y otros de un ser híbrido. A lo largo de los años, los creadores chinos y japoneses han desarrollado variedades ornamentales de la carpa común, como las carpas koi, que presentan coloridos patrones en sus escamas.
La carpa fantasma es una de estas variedades, con un cuerpo oscuro y matices dorados en la aleta dorsal y la cabeza, a veces formando complejos patrones que crean la ilusión de una cara humana. Esta sorprendente aparición del pez con facciones humanoides es el resultado de la pareidolia, la tendencia natural de detectar rostros en objetos y patrones, aunque muchos especularon que se trataba de un pez con genes humanos. Otra vez los genes humanos. Pues yo creo que sí, yo no en este caso, pero yo creo que sí alrededor del mundo alguien debe haber aplicado a otro ser vivo genes humanos y eso es un peligro. Está prohibido además, hay legislación que lo prohíbe, pero pues todo el mundo se salta de la legislación, invaden países, torturan gente, venden órganos, o sea, en cualquier lugar del mundo deben estar aplicándole a algún animal unos genes humanos para que después se vuelvan cualquier cantidad de monstruos. Pero esto no, esto también fue creado por los humanos, son las carpas fantasma. ¿Qué son las carpas fantasma y qué es esto de estos peces que tienen estas manchas tan raras que les hace parecer que tienen rostro humano? Sí, Esteban, pues antes de mencionarte, esto me recuerda a una historia muy interesante y es que hay unos peces que se conocen como el pez rosa con manos, que genéticamente este pez no es que esté alterado, pero es un pez que su forma física hace que camine bajo el agua y no puede nadar, lo que lo convierte en una presa fácil para estos depredadores y curiosamente las personas que pueden ver este pez es prácticamente que tuviera manos y piernas o patas como quieran llamarlo y es muy extraña la figura. Igualmente como este pez que tú mencionabas, muchos relatos creen y algunas personas han dado hipótesis que posiblemente sería una metamorfosis de algunas personas que en vida estuvieron, pues, valga la redundancia, vivos y al momento de su muerte reencarnaron en estos peces o que simplemente hicieron quizás un trato con alguna deidad para reencarnar o ser una metamorfosis de estos peces. Un ejemplo, mi querido Esteban, muy sencillo, encontramos que en muchas tradiciones a lo largo del tiempo se habla del concepto de la metamorfosis, como en la cultura griega, la cultura celta y hasta en la cultura sumeria. Cuando hablamos sobre los vampiros, porque no podemos olvidar que los primeros vampiros provienen de Sumeria y las tablas sumerias hablan sobre una maldición que describe prácticamente lo que sería un vampiro en la actualidad. Y hay una cosa que usted bien ha dicho, en el mundo popular muchas personas piensan, y en tradiciones orientales, que existe la reencarnación y que se puede reencarnar en animales, o sea, reencarnan animales. Incluso en muchos grupos, sobre todo en el budismo y en el hinduismo, hay animales que no se deben tocar porque se piensa que es la reencarnación del abuelo, del padre, o que puede ser un alma que está atrapada en un animal y que se tiene que perfeccionar. Son creencias que hay alrededor del mundo. Y estas carpas son sagradas para los japoneses, incluso se tatúan muchas veces las carpas koi o los koi porque simbolizan también poderes mágicos y místicos. No sé, ¿qué piensa usted de estas extrañas figuras que aparecen en todas partes? Pues Esteban, en específico esta carpa fantasma, de acuerdo a los expertos, se debe a un cruce que surgió por parte de un criador de peces británico, quien estaba viviendo en esa zona de Asia. Este hombre cruzó a un carpa koi con un carpa espejo y surgieron estos carpa fantasmas que de hecho, de acuerdo a la tradición local, no son peces de muy buen augurio, no les tienen realmente mucho aprecio, precisamente, no solamente por estas características, estas manchas tan particulares que tienen en su estructura, sino porque precisamente producen esta ilusión óptica, por así denominar, lo que ustedes están apreciando en este momento, este aspecto casi que antropomorfo, humano, que realmente pues genera mucho miedo, mucho temor, mucho mal rollo, como dirían en España. Yo creo que al respecto, Esteban, también hay que tener en cuenta algo, la parte del mundo en el cual se registró este video, esto teniendo en cuenta que es de origen asiático, de origen oriental, una zona del mundo donde es un vergel para una serie de creencias, donde tal y como lo decía Camilo, está muy afincado la creencia de la reencarnación, de cómo cuando una persona abandona este plano podría reencarnar en un animal, en quizás un ser o una criatura no tan evolucionada, así que claramente esto produce y le otorga un mayor misterio a este tipo de registros. Digamos, Esteban, que en este caso, como muy bien lo explicaba Alejandro, pues tenemos una
explicación científica de por qué este pez es así, y es sencillo. Hay un cruce de dos razas y esto genera que este pez tenga esas manchas que de alguna manera nos da la impresión óptica de que se le vea un rostro humano. Lo que sí es cierto es que es bastante impresionante, o sea, da un poco de temor, y cuando empiezan a crearse leyendas alrededor de estos seres, pues estas historias empiezan a crecer y el temor de la gente y la especulación de la gente también empieza a hacer de estas historias sencillas, como un simple cruce, algo mucho más fantasioso y mucho más amplio, y por eso en un programa como este estamos hablando de este tipo de historias. Claro, y es que se crean las leyendas de que hay estos seres y de todas maneras en muchas religiones estos seres terminan siendo explicados, como nos contaba hace poco Misterio Oscuro, Camilo, que de formas sobrenaturales, ¿no? Entonces es mal augurio, es buen augurio. Sí. Les vamos a colocar dentro de poco la imagen del pez que supuestamente tiene patas y manos, que es muy difícil de encontrar en el mundo, que lo han encontrado en Australia y que además tiene color generalmente rosado, entonces tiene forma humana. Y claro, la forma se la damos nosotros, somos los seres humanos los que lo damos, pero detrás también hay leyendas. Por ejemplo, esos peces remo gigantes que aparecen a veces en Japón o en la costa de Ecuador y Perú, dicen que son los peces de los tsunamis, y entonces cuando aparecen es el pez del terremoto y la gente tiene miedo porque dice que va a haber un Lo gran tsunami, anuncia. un gran terremoto. Entonces los seres humanos generalmente asociamos estas criaturas con eso. Dentro de poco les vamos a colocar aquí vean la foto del pez, ya lo vamos a ver, ese. No sé, Claro, y efectivamente parece que tuviera patas. ¿qué harían ustedes si se encuentran a ese pez en algún momento? Van a la playa y ven ese pez. Solo Por aquí falta que nuestro hable. productor está diciendo que él se lo come. Bueno, a mí realmente sí me pareció un poco impresionante ese pez, pero pues digamos, vuelvo a lo mismo, tiene una explicación real de por qué es así. Es una criatura extraña que de pronto no es muy habitual para nosotros, pero que simplemente existe. Y no hay, digamos, que mucho más allá de la leyenda que se crea alrededor de él. De hecho, Camilo decía, es una presa fácil para otro tipo de animales, pues porque ni siquiera puede nadar debido a las paticas, sino que va caminando por debajo del mar. Y de hecho, Joana, ahí encontramos lo del pensamiento colectivo, porque muchas personas asocian esta criatura con quizás con seres mitológicos. Y un ejemplo muy sencillo, y le comparto a Alejo y Esteban, no sé si han escuchado que 24 universidades han recopilado estudios y han mencionado que los pulpos posiblemente no serían terrestres, sino serían de origen extraterrestre. O sea, es bastante interesante. Además, que hay bastantes animales y criaturas que se han originado en condiciones extremadamente difíciles para vivir. Entonces encontramos que estas criaturas sí pueden ser reales, pueden existir, pero simplemente son animales que no conocemos. Y así surgen las leyendas, ¿no? Por ejemplo, durante muchos años, y ya más adelante les muestro otra foto, se creía, por ejemplo, que existían las serpientes marinas y decían Sí. los marineros, Cristóbal Colón y muchos que venían a América, que las encontraban y que las veían, y en los mapas antiguos salen. Ustedes ven ahí los monstruos dibujados. Las serpientes marinas per se no existen, pero muchos de esos monstruos mitológicos sí estaban, digamos, inspirados en calamares gigantes que sí existen y que hasta hace poco se han podido grabar, porque antes solo se veían las cicatrices en las ballenas. Exacto. O, por ejemplo, los famosos pulpo, que ya les vamos a mostrar una foto también más adelante, los famosos pulpo que tenían capa, que decían que no existían y ya se han fotografiado hasta hace un par de años porque decían que no existían. Entonces, estas criaturas generan mitos y leyendas. Exactamente, Esteban, y hay que tener en cuenta que no todas las especies del mundo están descubiertas. También hay que recordar que el océano sigue siendo probablemente la parte de nuestro planeta menos conocida, la menos explorada. Hemos explorado más la Luna que nuestros propios océanos, así que hay una gran probabilidad de especies aún desconocidas. También viral, Esteban, y esto sí surgió hace unos meses, una foto que se hizo muy masiva a través de redes sociales, un sargo cabezón. Realmente es un pez que tiene un aspecto muy extraño, antropomorfo. De hecho, la foto que se hizo viral era un ejemplar
ejemplar de esta especie, sargo cabezón, con un buzo, y muchas gentes aducían que posiblemente este pez pudo haber sido una mutación o el producto de algún tipo de experimento inescrupuloso en un laboratorio. Así que hay bastantes enigmas que obviamente en el contexto de Internet se comienzan a convertir en una bola de nieve y se comienzan a generar este tipo de creepypastas tan actuales. Pues miren, su opinión es muy importante para nosotros y por eso los invitamos que a través de las redes sociales opinen con Criaturas Más Allá. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué creen que son estas criaturas que les hemos mostrado? ¿Están sencillamente explicadas? ¿Son naturales? ¿Les parecen temerosas? ¿O realmente son historias, creepypastas que la gente se inventa? Pues esperamos todos sus comentarios. Por ahora nos vamos a comerciales con estos libros, La chica sin rostro y este que está bien interesante para todos los amantes del misterio, Cuentos de amor, de locura y de muerte, ambos de Editorial Panamericana. Lo pueden encontrar en cualquier librería del país. Así que ya regresamos aquí en Más Allá para mostrarles más criaturas extrañas. Continuamos en Más Allá y antes de que vean una imagen que para muchos ha sido aterradora en internet y gracias a Alejandro nos los han mostrado y se viralizó, les quiero decir que si les gusta este programa lo pueden escuchar en podcast, que es diferente, es como Más Allá en podcast, se llama Los Audios de Cruz Escribiente, es otro canal de YouTube, búsquenlo, se llama Los Audios de Cruz Escribiente, se suscriben, es gratis y ahí hay de todo, Alejandro habla todo el tiempo y Joana también, y Misterio Oscuro, todos ustedes con temas monográficos. Pero bueno, Alejandro, vamos a ver una foto de un pez que aterrorizó internet porque dicen que tiene también dientes muy parecidos a los humanos. Sí. Y entonces todo el mundo dice, vea, este tiene mejores dientes que yo. Pez con boca de humano. Un pez, pero sería realmente hay Sí. varios peces que tienen dientes humanos. Sí. Y también está el pez sargo cabezón y demás, pero realmente, o sea, da cierta impresión, ¿no? Yo creo que todo lo que uno ve a humano reflejado en otro ser da algo de miedo. No sé ustedes qué piensan. Exactamente, Esteban, genera bastante temor. Yo creo que genera también, me atrevería a decir que un impacto, digamos, normal dentro de nuestra especie, ver cómo parte de la fauna tiene este tipo de características, como ese pez que veíamos con esa dentadura casi que humana. Yo recuerdo que esa imagen se hizo muy viral hace algunos años y muchos decían que quizás también era un experimento muy exótico o alguna mutación extraña. No recuerdo muy bien cómo se llamaba esta especie, pero recuerdo que tenía una explicación científica y tal y como lo decía hace unos minutos, no todas las especies han sido descubiertas. Hay una gran cantidad de fauna marina y terrestre que ha estado migrando precisamente por el cambio climático, por este tipo de anomalías que se están presentando en nuestro planeta. Y les quiero mostrar otra foto, Joana Sí, y señor. Camilo, a ver qué piensan. Esto es un pulpo manta, obsérvenlo. Y este pulpo manta durante mucho tiempo pensaban que era un mito, que era una leyenda, pero hasta hace unos 5 años lo encontraron y le tomaron fotos, porque le decían los buzos que veían cosas muy raras, pensaban que era simplemente basura y no sé qué más, y encontraron esto, un pulpo manta, es hermoso, pero al mismo tiempo, Camilo, esto es lo que inspira, digamos, porque es gigante, vive en las profundidades, el cambio climático está haciendo que algunas especies sean más visibles, pero esto es sorprendente porque en el pasado, cuando alguien veía esto, podía decir, es un monstruo, es un kraken, por un ejemplo. monstruo marino. Es un claro. monstruo marino, pero realmente existen, ¿no? Son hermosos en parte. Claro que sí, Esteban. Y de hecho, si nosotros lo analizamos muy bien, podemos comprender cómo estos animales, que en cierta manera son muy bellos, hacen que el ser humano le tenga miedo a lo desconocido. El ser humano por naturaleza le da miedo a lo desconocido y asimismo, para portarse bien, trata de evitar estos temas porque le da miedo toparse con estos seres, porque quizás piensa que si obran mal, posiblemente estos seres o monstruos pueden venir por ellos. Sí, es que de ahí surgen precisamente todas las leyendas y esos mitos que nos han contado desde la antigüedad. Pero mire, pasamos de estas criaturas extrañas a una historia que ya lleva muchísimos años. Esta tiene una relación de un puente con los perros. Resulta, se asegura que cualquier perro que pase por este puente, pues se lanza y termina muerto. Y es bien particular porque han hecho documentales
han hecho incluso películas e investigaciones para poder entender qué es lo que pasa en este puente de los perros suicidas. Desde los años 50, un enigma sobrenatural ha intrigado a los habitantes de Dumbarton, Escocia. Perros saltando misteriosamente del puente Overton, lanzándose al vacío desde 15 metros de altura. En 2016, Lori McKinnon vivió un aterrador episodio cuando su perrita Border Collie Bonnie inexplicablemente corrió y saltó del puente mientras paseaban. El puente Overton ha ganado el apodo de Puente de los Perros Suicidas debido a la inquietante tendencia de los perros a lanzarse al abismo. Se han propuesto varias teorías para explicar este fenómeno, desde olores de mamíferos en el barro hasta explicaciones paranormales. También se cree que en él se encuentra un portal donde los vivos se entremezclan con el reino de los espíritus. A pesar de las explicaciones científicas, la maldición del puente de los perros suicidas persiste y los habitantes continúan paseando con precaución en este lugar rodeado de misterio y fenómenos inexplicables. Un caso que analizamos solo aquí, en Más Allá. Un puente donde los perros se suicidan, y este caso es famosísimo, se ha tratado de explicar, ha ido gente muy seria a mirarlo, hay muchas explicaciones, pero que sea Alejandro Bernal, nuestro investigador paranormal, investigador de misterio, que está aquí con nosotros, que nos explique cuál es la historia de este puente. Pero es que yo me imagino salir uno con su perrito y que el perro se enloquezca y se bote y se mate. Si un perro se muere y a uno le duele y empieza a generar un duelo, ¿cómo será si uno lo ve morir al frente? Exacto, Esteban. Pero lo extraño es que no han sido ni uno ni dos, sino son muchos canes los que han optado por saltar aparentemente sin una explicación convencional de este puente que se encuentra en Escocia, construido hacia el siglo XIX y que desde esa época hasta nuestros días ha suscitado una gran cantidad de leyendas, de historias alrededor. Quizás una de las explicaciones dentro de lo racional, hace unos años fue un conductista animal, Paul Sands, y Paul Sands fue un hombre quien tuvo la oportunidad de investigar la zona, incluso de llevar canes, de llevar perros a verificar si en efecto esto era real, y la conclusión de este conductista Sands era que en efecto en esta zona había una serie de pequeños mamíferos cuyo olor instaba a los perros a investigar, a ver de qué se trataba, y simplemente los perros, atraídos por este olor, se lanzaban de este puente. Sin embargo, a toda explicación racional hay una explicación misteriosa, que es la que nos interesa, y ante esta surge el nombre de Paul Owens, un profesor de filosofía y de historia, también de religión, de Glasgow, en Escocia. Y este hombre ha hecho una investigación que parte del mito, de las leyendas, de los relatos orales de esta zona de Escocia. Y Owens ha recolectado una cantidad de testimonios alucinantes que hablan sobre la presencia de una dama de blanco, de una doncella que quizás a finales del siglo XIX decidió quitarse la vida en este punto, se tiró del puente, y que de acuerdo a algunos lugareños, este espectro avanzaría por esta zona, debajo de este puente, precisamente en horas de la madrugada, en momentos en los cuales siempre se ha relacionado la aparición de estos extraños espectros. Y de acuerdo a Owens, realmente la relación entre este comportamiento irracional y no explicable de los animales y la aparición de este espectro estaría relacionada, de acuerdo a Paul Owens, y esta es una hipótesis que ha tomado mucha relevancia en estos años en Escocia, sería por realmente una especie de atracción que genera este espectro, esta extraña dama de blanco en este puente de Escocia hacia los perros. Pero no solo eso, también se habla, por ejemplo, de un portal dimensional ahí debajo de ese puente que hace precisamente que los perros actúen de esa manera tan extraña. Camilo, ¿qué ha podido investigar de este caso? Porque realmente, como decía Alejandro, lo más misterioso es que no es un perro,
2 perros que de casualidad pasaron por ahí y se lanzaron. No, es una cantidad que ya incluso no se puede ni siquiera saber con exactitud de perros que literal apenas van pasando por ahí, pues se lanzan al abismo, tanto así que los pobladores tienen tanto miedo de pasar por este puente que ha dejado de ser visitado incluso. Claro que sí, Joana, y de hecho este puente ha causado tanta intriga y misterio que hasta varios científicos han decidido investigar este puente y qué ocurre en este lugar, a tal punto que algunos científicos creen que es por culpa del colisionador de hadrones, pues hay una teoría que menciona, y de hecho ya se comprobó, que el colisionador de hadrones se comprobó que hay una nueva partícula subatómica que podría alterar la realidad y hasta las leyes de la naturaleza. Lo que algunos científicos creen que en este punto de Escocia, en este puente, quizás esa nueva partícula subatómica altera los sentidos de los animales, precisamente de los perros, y hace que ellos decidan terminar con su vida porque quizás se sienten atraídos en este lugar. Bueno, nos vamos a comerciales, les estamos mostrando, vamos a presentarles una imagen más adelante también. Estamos en un programa especial porque el misterio no tiene que ser solo miedo o solamente ovnis, que también son temas muy interesantes, pero también hay paso para esto. ¿Por qué se vuelven virales estas imágenes? ¿Por qué se vuelven tan populares? Porque usted está viendo eso también. ¿Qué es lo que hay en nuestro interior que nos lleva a ver estas criaturas extrañas, imaginarlas y a veces creer que son monstruos cuando son seres vivos que merecen vivir, merecen ser cuidados, y casos como el del puente de los perros suicidas? Nos vemos después de comerciales y esto es Más Allá. Continuamos aquí en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de criaturas extrañas, un programa diferente, hablando precisamente de curiosidades, porque el misterio es eso, curiosidades. Y hemos hablado de países muy lejanos a nosotros, pero en Bolivia, aquí muy cerca de Colombia, apareció hace muy pocos días un ser que causó conmoción. Veamos la nota y entramos a analizar a ver qué hipótesis tenemos acerca de esta aparición tan extraña. En junio de 2023, un extraño ser fue grabado en Bolivia. Se trata de un ser de 2 patas, de origen desconocido, reviviendo las leyendas de extrañas criaturas desconocidas. El video captado por un dron muestra la silueta de un ser de baja estatura y andar erguido que se mueve de forma antinatural. Aunque no se han presentado denuncias formales, los campesinos han levantado cercas alrededor de sus cultivos para proteger su ganado de este misterioso ser. Imágenes que hasta el día de hoy no tienen explicación y que algunos vinculan con el chupacabras. ¿Qué extraño animal fue registrado en el altiplano boliviano? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Un video sorprendente del mundo del misterio, y es que en Bolivia han grabado esto en un dron, lo acaban de ver ustedes, y los pobladores de la zona, asustados, estaban cuidando con más esmero sus alpacas, sus ovejas, y dicen que podría ser uno de estos 2 seres míticos, uno llamado la jarjacha, que es un ser que vive allá, que es una criatura que surge, dicen ellos, por las noches y que dice jar, jar, y asusta a las personas o las ataca, y otro, el famoso chupacabras. No sé, Alejandro, qué pensar de esta aparición de lo que muchos campesinos en Bolivia dicen puede ser la jarjacha o el chupacabras. O también el ucumar, una criatura mítica de Bolivia, del norte, también de la Argentina, que de acuerdo a los pobladores de la zona, sería una especie de oso antropomorfo que promulgaría algunos lamentos, que se llevaría a las doncellas y que procrearía con ellas. Les reitero, es parte de la leyenda de la zona allá en Bolivia.
Pero lo interesante sobre este video, ya analizando en específico esta evidencia, de hecho la veíamos con Camilo antes de arrancar el programa, es que esta criatura, sea lo que sea, parece estar parada sobre dos patas. Es muy particular cuando hace ese movimiento y se levanta el polvo. De acuerdo a algunos escépticos, claramente le falta mayor calidad a la imagen del dron para poder determinar las características. Sin embargo, yo que lo estuve deteniendo y estuve haciendo un acercamiento, sí parece tener una estructura antropomorfa, al menos como cierta cabeza. Realmente es extraño, es desconcertante. Yo creería que es una especie de la zona, que quizás se trate de un animal que por el ángulo de la cámara del dron también, como ustedes se percatan en este momento, no tiene la mejor resolución, también está volando a una importante distancia. Sí sería interesante poder analizarlo, si se puede avistar desde otro punto de vista con un mejor equipo y demás. Yo no creo que sea el chupacabras. El chupacabras, a propósito, se hizo muy popular el mes pasado, porque en Brasil, también un video que se hizo súper famoso en redes sociales, unos cazadores comentaron haber dado de baja al chupacabras en una localidad de las afueras de Sao Paulo, pero luego de los análisis exhaustivos de los expertos se determinó que se trataba del cadáver de un mono aullador y claramente era eso. Sin embargo, este video es más desconcertante porque no se ve claramente qué es esta criatura que ustedes aprecian en este momento. ¿Qué piensa usted, señor Camilo Manjarres? Claro que sí, Esteban, y como lo mencionaba Alejo y mi querida Joana, este video me recuerda mucho a un relato que ya hemos conocido como es el Mapinguari, un ser bastante extraño que se cree que habita la selva del Amazonas y que según su característica física sería un ser que su boca estaría en el abdomen o en el estómago, que tendría un solo ojo y que prácticamente tendría la forma de un extraño simio deforme, y sería como el primo lejano de Pie Grande, pero aquí el Amazonas. Pero ¿qué ocurre? Este Mapinguari o este chupacabras que estamos viendo en Bolivia, simplemente opino yo que podría ser un animal desconocido que posiblemente habita esta región de Bolivia y que tristemente, como el ser humano teme por lo desconocido, decide atacarlo y pues en este caso quizás asesinarlo. Sí, y es que volvemos al mismo tema de antes, y es que hay muchas criaturas que ni siquiera conocemos, que pueden avistar en cualquier momento, y que eso nos genera tanto terror, tanto miedo, que lo único que hacemos es reaccionar de manera violenta frente a esto. Yo tampoco creo que sea el chupacabras, porque en muchos lados incluso salieron los titulares de chupacabras avistado en Bolivia. No creo que sea el chupacabras porque tampoco hay registros de animales que han sido desangrados o que se le han sacado sus vísceras, que es, digamos, que el arquetipo del chupacabra. Sí. Reacciona de esa manera. Entonces no creo que sea, pero sí es bien interesante poder, como decía Alejandro, entender o ver la imagen desde otro lado para poder como conocerlo con más exactitud. Imágenes como esta que les vamos a mostrar, que es de una águila arpía, que nos la ha traído Camilo Manjarres. Por favor, esta imagen, que es una águila arpía, que es una de las aves más bonitas que hay en América Latina, pero que a muchos les da miedo porque tiene unos rasgos que parecen humanos, y se dice que en las leyendas de aquí, de Colombia, de Ecuador, de Perú, cuando alguien se encuentra estas águilas en la noche, pues piensan que es una bruja, ¿no? Sí. Pero realmente hay que cuidarlas, no las maten, cuiden las águilas arpía, pero vuelven a crear esa sensación de alguna manera de ver reflejada la humanidad en otro, y eso es lo que da miedo, ¿no? Sí. Entonces tal vez todavía alguien se encuentre una águila arpía por la noche como esta, o la vea y sienta que está frente a una bruja, lo cual no es real y hay que cuidarlas mucho. Y hay muchas historias de brujas, ¿no? Correcto, Esteban. Y de hecho hubo un investigador, porque este año lamentablemente falleció, que es de nombre David Oren, el cual se encargó de estudiar e investigar los relatos del Mapinguari, y él precisamente recalcaba eso, que estos seres no es que sean brujas, no es que sean brujos, sino simplemente son animales que habitan nuestro planeta y que se deben cuidar. Este personaje tuvo una maestría en la Universidad de Harvard y una licenciatura en la Universidad de Yale. Entonces podemos comprender que estos temas las personas sí los investigan y que simplemente quieren saber qué hay más allá, sin tacharlo de satánico o demoníaco. Claro, y no sé, es que las historias a mí me escriben todo el tiempo, que iba caminando por la noche en mi casa y veía una bruja que se volvió un ave y salió volando. Pues evidentemente muchas veces puede ser una ave de estas. Claro. Entonces, y la gente, claro, y por eso se llama águila arpía, porque está denominada así
por las criaturas míticas, las arpías, que supuestamente los griegos veían que eran inteligentes y eran mitad humano, mitad ave rapaz. Entonces, claro, los españoles llegaron acá y vieron eso, las arpías existen, cuando es una de las águilas más grandes del mundo, además, es gigantesca. Y bueno, no sé qué más podemos hablar de esto porque es un tema apasionante, estos animales que tienen algo de humano que nos causan esa inquietud. Claramente, Esteban, y sobre todo algo que tú decías, hacen parte del subconsciente colectivo de historias del ámbito rural, también de historias de militares. Yo creo que en los diversos espacios en donde hemos estado nosotros, incluso compartiendo micrófonos, a veces llaman militares que comentan sobre estos extraños encuentros con brujas, con hechiceras que se convierten en aves y los perturban en la noche. Creo que también es parte de ese imaginario que hace parte de la gran magia de América. Yo creo que un europeo o quizás una persona norteamericana no traería este tipo de relatos tan emparentados con su cultura, pero yo creo que un componente claramente cultural es muy esencial en este tipo de historias. Bueno, estamos llegando ya al final de este programa. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es un programa diferente, les mostramos imágenes que se vuelven virales y tratamos de analizarlas para ustedes. Esto es Misterio. Y Joana nos va a mostrar unos libros, un libro que nos envió Panamericana Editorial, Camila Melo, para todos ustedes. Aquí está Academia Dark, Espíritus Perdidos, efectivamente, Panamericana Editorial, lo pueden encontrar en cualquier librería del país, propicio también para este tema de hoy, este programa que ha sido bastante curioso, Esteban, un programa diferente, pero recordemos que la curiosidad hace parte del misterio. El misterio es curiosidad, eso es, y para eso trabajamos, vamos a cumplir 8 años. Camilo Manjarres, gracias por estar acá. ¿Cuáles son sus redes sociales y cuál es su conclusión final? Esteban, Joana, muchas gracias por la invitación y pueden seguirme tanto en Instagram como en YouTube como Misterio con Doleo, Raya al Piso Oscuro. Fomento todo el tema paranormal y de misterio que pueda haber y los investigo. Muchas gracias también. Alejandro Bernal, que tiene un podcast brutal que se llama Mandrágora Misterios, que además es muy conocido, Alejandro, por todas partes. ¿Dónde pueden buscarlo? Suscribirse, escucharlo. Muchas gracias, Esteban, que a propósito también me has invitado a tu espacio Los Audios de Cruz Escribiente. Si les gusta el misterio, las nuevas fronteras de la ciencia, novedades muy importantes en el ámbito de lo enigmático, fenómeno ovni y demás, los invito a que conozcan mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios en YouTube, Mandrágora Misterios en YouTube, y en redes sociales me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S. Y finalmente, el jueves 23 de noviembre voy a estar realizando un evento presencial con Mado Martínez, la importante periodista española, Noche de Ánimas, relatos impactantes sobre procesiones de espectros. Toda la info en mi Twitter, @alebernalpress con doble S. Y bueno, Joana, Señor. Llegamos al final y usted tiene un podcast que se llama Ventana al Misterio, donde sale muchísimo Alejandro, Camilo seguro estará ahí también, con Usted temas, yo también. Ventana al Misterio, lo consiguen en YouTube, ¿verdad? Sí, señora, así de fácil, buscan Ventana al Misterio y ahí hay una recopilación de videos contándoles historias, también de entrevistas con todas las personas que pasan por aquí y por supuesto todo es para fomentar el misterio, lo que nos llama la atención, y hay una cantidad ahí de temas que pueden seguir, y me pueden seguir también en mis redes sociales como @yarenasb. Bueno, señores, muchas gracias por estar ahí. Mi sueño es poderlos conocer después de tantos años. Hay lugares que no conozco y quiero viajar a ellos, a Egipto, al mundo maya. Y simplemente tienen que buscarme como redes sociales @cruzescribiente, en cualquiera, en X, Instagram, lo que sea, @cruzescribiente, y ahí les vamos a poner la información para los que quieran ir. No sale caro y por fin nos podremos conocer. Así que nos vemos dentro de 8 días y no olviden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá. Se les quiere. Ay, lo dijo bien.